Bueno, la ley de Ohm, ¿qué es la ley de Ohm? Básicamente la ley de Ohm es un conjunto de ecuaciones que se utiliza para calcular el voltaje, representado por la V corta o V, la resistencia y la corriente de un circuito. Utilizando este triángulo simplemente y tapando la incógnita que nosotros queramos conocer de dicho circuito, podemos tener la ecuación. Por ejemplo, si tapamos la R, tendríamos que la resistencia R es igual al voltaje sobre la corriente. Tapamos, por ejemplo, la I de corriente y nos queda voltaje, corriente igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Y en este caso, si queremos saber lo que es el voltaje, simplemente tapando el voltaje podemos ver que el voltaje es igual a la resistencia, en este caso por la corriente. Es una multiplicación en este caso. Una memotecnia bastante utilizada en este tema es el nombre Virginia, cuya abreviatura es VIR. Uno pensando en VIR simplemente escribe VIR y ya tiene el triángulo de la ley de Ohm. Bueno, dado este ejemplo, eh, tenemos por ejemplo lo que es el voltaje de la fuente, que es 9 voltios, la resistencia 1, 2 y 3 también tenemos el dato, y las incógnitas a conocer son la corriente total, la corriente que pasa por R2 y la corriente que pasa por R3. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, principalmente lo que hay que hacer es primero sacar la resistencia total. No sabemos cuál es la resistencia total del circuito. Bueno, aplicando, primero vamos a resolver el paralelo. Sería 15K ohms de R2 por 22K ohms de R3 sobre la suma de ambas resistencias, en este caso da 37K ohms. Vamos a poner acá que es igual al paralelo 2. Así le vamos a poner este paralelo. A todo ese paralelo. Bueno, el producto de estas dos resistencias da como resultado 330 kilo ohms sobre 37 kilo ohms que nos queda abajo. Esto daría como resultado 8.918 ohms, básicamente. Siguiendo con el ejercicio, tenemos que R1 igual a 10K ohms. Por lo tanto, la suma del paralelo 1 más R1, al estar ambos ahora en serie, sería igual a 10K ohmios por el más 8.918 ohms. Esto da como resultado 18.918 ohms. Nosotros con esta, que sería la resistencia total, ya todas las resistencias están simplificadas a una sola, podemos sacar la corriente total. La corriente total sería, recordándonos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, tenemos el dato que 9 voltios es igual al voltaje que nos da la fuente, o sea, el voltaje total, y la resistencia total la tenemos acá, 18.918 ohms. Realizada la operación, nos da que esto es igual a 0,000476 amperes, lo cual, haciendo una conversión para que sea más agradable para la resolución, vamos a poner 400
476 microamperes. Esa sería la corriente total. Bueno, ya con esa resistencia total podemos calcular las incógnitas que nos quedan. La corriente que pasa por por la resistencia 2 y la corriente que pasa por la resistencia 3. Acá lo importante es que no hay que utilizar la resistencia total, sino la resistencia eh, donde va a ocurrir la caída de tensión. En este caso vamos a calcular la corriente que pasa por R1 y R2, o sea, por el paralelo 1 que calculamos al principio. No es 18.918 porque no es la resistencia total, sino la del paralelo. Vamos a calcular la caída de tensión que cae en esas dos resistencias. Bueno, entonces en este caso sabemos que el voltaje es igual, según la ley de Ohm, a la resistencia por la corriente, que es 476 microamperes. Acá hay que tener cuidado, en la calculadora hay que colocarla como su denominación de amperes, no como micro. No como micro, porque si no estaríamos haciendo una cuenta errónea. Así que importante tener en cuenta colocar en la calculadora esta denominación. Una vez realizada la operación, nos da que la caída de tensión en ese paralelo es igual a 4,24 voltios. Por lo tanto, ahora si queremos calcular la corriente que pasa por cada una de las resistencias, sabemos que el voltaje que cae en cada resistencia es de 4,24, ya que en un circuito en paralelo el voltaje se mantiene constante, mientras que la corriente se divide. Para graficarlo, podríamos decir que en este caso R1 está en serie, luego vienen ambos paralelos, viene el paralelo R2 y R3. Bien, acá la corriente se mantiene constante, quiere decir que por R1 está pasando la totalidad de la corriente, 476 microamperes. Acá la corriente se divide. Una parte pasa por R2 y otra parte pasa por R3 hasta que se vuelven a unir. Todo este paralelo actúa como una resistencia, solamente una resistencia en el voltaje. Por lo tanto, en toda esta resistencia, en todo este paralelo, está cayendo 4,24 voltios, mientras que la corriente se divide. Bueno, ahora para el paso final, los datos que necesitamos están acá, la caída de tensión en el nodo, en el paralelo, y el valor de ohms que tiene cada resistencia que vamos a calcular. La corriente en R2 es igual a la caída de tensión producida en ese paralelo sobre el valor de su resistencia. En este caso es 15K ohms. 15K ohms. Cuyo resultado de la operación da 283 microamperes. Ahora, en la segunda resistencia, en que queremos calcular la resistencia 3, bueno, se aplica lo mismo, 4,24 voltios sobre 22K ohms, que es el valor de R3. En este caso, nos da 193 microamperes. 193 microamperes. Lo cual, si sumamos ambas corrientes, nos daremos cuenta que dan el mismo número que es la corriente total. Reafirmando el hecho de que la corriente se dividió en ambas resistencias. Se dividió. Y ahora vuelven a un punto para volver a la fuente.